Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sanidad 360 grados. Con este empezamos una serie de vídeos en los que vas a aprender la anatomía, la fisiología y la patología del aparato digestivo. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! Para que puedas entender mejor los contenidos de los siguientes vídeos, vamos a empezar por una breve explicación de la estructura y del funcionamiento del aparato digestivo. Vamos a estudiar el aparato digestivo desde 3 puntos de vista. Empezaremos por la anatomía, viendo cuáles son los órganos que forman este aparato y cuáles son sus características. Estudiaremos que está formado por el tubo digestivo, que incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Y también está formado por una serie de órganos accesorios o anejos, que son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Todos estos órganos funcionan de manera conjunta, de tal manera que el aparato digestivo puede realizar sus funciones, que es lo que veremos en el apartado de la fisiología. Estas funciones son la digestión de los alimentos, la absorción de los nutrientes contenidos en estos alimentos y la eliminación al exterior del organismo de aquellas sustancias que no hayan podido ser absorbidas. Por último, hablaremos de la patología del aparato digestivo. De hecho, en este apartado veremos solo algunas de las enfermedades que afectan a este aparato, ya que está formado, ya habéis visto, por muchos órganos y, lógicamente, las enfermedades que afectan a estos órganos son múltiples. Nosotros veremos básicamente las enfermedades más importantes que afectan al esófago, al estómago, al intestino, al hígado y a la vesícula biliar y al páncreas. El aparato digestivo tiene 3 funciones principales en nuestro organismo. La primera de ellas es la digestión de los alimentos que ingerimos. La segunda es la absorción de los nutrientes contenidos en estos alimentos. Y la tercera es la eliminación de aquellas sustancias que no han podido ser absorbidas. Vamos a ver paso a paso cada una de estas 3 funciones. La primera hemos dicho que es la digestión de los alimentos. ¿En qué consiste? Pues es la transformación de los alimentos que ingerimos en sus elementos constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues transformar los alimentos, fraccionar estos alimentos en moléculas más pequeñas, en moléculas más simples desde el punto de vista químico, de tal manera que puedan ser absorbidas por nuestro organismo y, por lo tanto, aprovechadas por nuestras células. Esta digestión veremos que puede ser de 2 tipos, pero esto ya lo estudiaremos más adelante en la parte de fisiología. Puede ser física, una digestión física, o una digestión química. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me como un bocadillo de pan con queso, mi organismo no podrá absorber como tal el pan y el queso, sino que previamente deberá extraer todos aquellos nutrientes, todas aquellas moléculas que forman parte del pan y del queso y que, por lo tanto, ya serán moléculas más pequeñas, más simples y que podrán ser absorbidas por mi organismo. Por lo tanto, habrá que fraccionar el pan y el queso hasta convertirlos en un conjunto de nutrientes que puedan ser absorbibles. Y por lo tanto, aquí ya empezaría la segunda función del aparato digestivo, que hemos dicho que es la absorción. ¿En qué consiste? Pues en hacer pasar estos nutrientes hasta el medio interno, o sea, hasta nuestra sangre. ¿Y por qué? Pues porque una vez que tengamos los nutrientes en la sangre, el aparato circulatorio distribuirá
por todas nuestras células estos nutrientes. Ya sabéis que estamos formados por millones y millones de células y todas estas todas estas células necesitan para funcionar, para vivir, necesitan nutrientes para realizar todo su metabolismo, todo el conjunto de reacciones químicas que les permiten mantenerse vivas. Y también necesitan nutrientes para regenerar aquellas células que se van deteriorando y se van degradando. Una vez que hayamos absorbido los nutrientes, debemos pensar que habrá una parte de estos nutrientes que no habrán podido ser absorbidos y, por lo tanto, entrará en juego la tercera función del aparato digestivo, que es la eliminación. Eliminamos a través de las heces todas aquellas sustancias que no han podido ser absorbidas y lo hacemos en forma de heces, que no deja de ser nada más que una mezcla de varias cosas. Por un lado, lo que hemos dicho, las sustancias que no han podido ser absorbidas. Por otro lado, bacterias. Ya sabéis que el tubo digestivo está formado por un tubo que está abierto al exterior por sus dos extremos, por la boca y por el ano, de tal manera que todo este tubo está colonizado por bacterias. Estas bacterias, cuando son degradadas, pasan a ser arrastradas por las propias heces y, por lo tanto, salen al exterior mezcladas con las sustancias que no han podido ser absorbidas. Y por último, en las heces también encontraremos células degradadas del propio aparato digestivo, de la mucosa, del aparato digestivo, etc. Bien, ahora volvamos un poquito hacia atrás y recuperemos esta primera parte que hemos dicho de la digestión y de la absorción. Para que se puedan producir estas dos funciones, el aparato digestivo necesita poner en marcha unos mecanismos que llamamos de secreción y de motilidad. ¿Y qué permiten estos dos mecanismos? Pues la secreción consiste en la producción de unas sustancias, como son la saliva y los jugos digestivos, que participarán de una manera muy activa en la parte de la digestión química de los alimentos. Todo esto ya lo estudiaremos cuando hablemos de los diferentes órganos que producen estas sustancias, la saliva y los jugos digestivos. Por otro lado, ¿qué más necesita el aparato digestivo para llevar a cabo la digestión y la absorción? Pues se necesita que los alimentos vayan avanzando a lo largo de todo el tubo digestivo para que se puedan ir realizando todas las funciones, todos los procesos de digestión y de absorción, de tal manera que el aparato digestivo tiene unos mecanismos de motilidad. Motilidad quiere decir, se refiere a movimiento, por lo tanto, veremos que a lo largo de todo el tubo digestivo encontraremos unos tejidos, unas capas de tejido muscular que permitirá hacer unos movimientos que llamamos peristálticos a las diferentes partes del tubo digestivo, y estos movimientos peristálticos ayudarán al avance del contenido que circula por el tubo digestivo, de tal manera que se podrán ir llevando a cabo los procesos de digestión de los alimentos y de absorción de sus nutrientes. La pared del tubo digestivo está formada por diferentes tejidos. Hay una estructura general básica que es común a todos los órganos, a pesar de que en cada porción del tubo digestivo pueden haber algunas diferencias debidas a las diversas funciones que se realizan en cada porción, en cada parte del tubo digestivo. Vamos a ver cuáles son estas capas. Fijaos que
encontramos varias capas de tejido que, a modo de capas concéntricas, se sobreponen unas por encima de las otras. Vamos a empezar por la capa más interna. Y la capa más interna es la mucosa, que la tenéis aquí. Es toda esta zona de aquí. Corresponde a la capa más interna de la pared del tubo digestivo. A continuación encontramos la submucosa, que es toda esta capa de aquí, que se caracteriza por ser rica en vasos sanguíneos y en vasos linfáticos, y también por ser rica en glándulas y en células nerviosas. A continuación, y un poquito más externamente, encontramos la capa muscular, que está formada por 2 o 3 capas de tejido muscular, que pueden ser 2 o 3 en función de la porción del tubo digestivo de la que se trate, y que es la responsable de los movimientos peristálticos que realizan los diferentes órganos del tubo digestivo. Por último, encontramos la capa más externa, que es la serosa o adventicia, y que es esta de aquí, y que estaría formada por tejido conjuntivo o peritoneo en función de la zona. Por último, os quiero hablar de lo que os he puesto aquí, que es el lumen. ¿Qué es el lumen? Cuando hablamos del lumen de un órgano, nos referimos a la luz interna, o sea, a la cavidad interna de este órgano. En el caso del tubo digestivo, el lumen sería el espacio interno, la cavidad que forma la pared, y por el interior de la cual, por el interior de esta cavidad, es por donde circulan los alimentos y el contenido del tubo digestivo. Si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas el próximo vídeo en el que hablaremos de la anatomía de la boca. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita si quieres recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. También te dejo el enlace a otros vídeos por si quieres seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!